nos acompaña Susana Álvarez de Neira, que es profesora contratada doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, y va a hablarnos de un tema que ella conoce muy bien, aunque ella dice que solo sabe de ADN, o sea que si queréis hacerle preguntas sobre la prueba de ADN, pues también se las podéis hacer. Pero realmente Susana es una mujer multifacética y entre las muchas cosas que le interesan está la que hoy constituye el leitmotiv de esta segunda conferencia, que no sé si es exactamente o no retórica, pero desde luego tiene que ver con la retórica en la medida que la retórica tenga que ver con hablar bien y entenderse. Entonces, en la medida de que eso sea así, es un tema muy retórico. El título lo tengo aquí escrito delante, es el lenguaje jurídico accesible. Ya el año pasado yo di algunas pinceladas hablando del lenguaje jurídico y algo apunté acerca del lenguaje jurídico accesible. Y Susana va a profundizar porque lo ha estudiado mucho más que yo y además os va a contar algunas experiencias, si lo tiene previsto, espero que sí, algunas experiencias muy interesantes de su universidad, multidisciplinares, para conseguir traducir al lenguaje claro el lenguaje jurídico, que es un lenguaje en sí mismo complejo. Por decir unas poquísimas, algo más sobre la conferenciante, sobre Susana, os digo que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Comillas, por ICADE, y doctora en Derecho también por ICADE, y de ahí ya dio el salto a la Universidad Autónoma de Madrid, donde desempeña desde hace casi 25 años, o yo creo que ya han pasado 25 años, su actividad docente. Es una gran experta en el proceso penal español y sobre todo le interesa mucho la materia probatoria. Por eso la referencia que he hecho yo al ADN, que es casi la abreviatura de su apellido, Álvarez de Neira, pues ADN, estaría predestinada por nacimiento, pero es verdad que tiene tal vez una de las mejores monografías que se han escrito en castellano sobre ese medio probatorio. Sin exagerar nada. Bueno, es que debe haber dos. Entonces, esto es una pequeña broma. Pero bueno, buena sería porque de esa prueba, o sea, de esa monografía, de esa investigación, pues eso le valió que la nombraran asesora del Comité Jurídico Bioético de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. O sea que eso no se lo ofrecen a cualquiera. Y bueno, le interesan mucho las garantías jurídicas del proceso, y entre las garantías del proceso, como bien saben, está pues, lo que el presidente de la Real Academia denomina el derecho a comprender, el derecho a entender las cosas. Y es verdad que el lenguaje jurídico a veces es muy enrevesado. Ha sido abogada en ejercicio, ha sido magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Lugo, tiene una amplísima experiencia, tanto académica como profesional, y yo ahí le cedo ya todo el protagonismo de la tarde, porque ella es la auténtica protagonista con vosotros, con ustedes, que sois el auditorio, y nada más, pues adelante, yo me quedo aquí en la esquinita, escuchándote. Bueno, ¿hace falta que me acerque esto o no? No, somos muy poquitos. ¿Sí? ¿Hace falta por atrás? Sí, a mí me dieron una voz potente de pequeña ya. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, evidentemente, dar las gracias a los organizadores que me han invitado y a ti, Jesús, también por la introducción exagerada, pero que se agradece igualmente. Gracias por permitirme estar aquí con vosotros, por conocer además estas instalaciones que no conocía y me han encantado. Y nada, pues el tema del lenguaje claro, el lenguaje accesible, etcétera, es una de mis últimas líneas de investigaciones, quizás porque me centré en unos años a esta parte bastante en los colectivos vulnerables. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que son los colectivos vulnerables, pues entraba el tema del lenguaje jurídico claro, el lenguaje accesible, como lo quieran llamar. ¿Vale? Bien, yo voy a empezar por una anécdota personal. Aquí lo que viene en esta diapositiva es un poco, digamos, un resumen de la anécdota. La anécdota no es exactamente así, la anécdota es algo distinta. Estaba mi padre bastante enfermo, la verdad, en el hospital, llevaba pues, días en la UCI y habíamos ido mi madre y mi hermano a verle y a hablar con la doctora que llevaba a mi padre. Y le preguntamos a la doctora, mire, ¿qué le ocurre realmente a mi padre? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? Y ella nos contestó de una manera que ni mi madre, ni mi hermano, ni yo nos enteramos, de verdad. Y de verdad creo que los tres tenemos una cierta cultura. Y nos quedamos más o menos igual que estábamos. Entonces
volví a repetir la pregunta. Disculpe, doctora, es que no me he enterado muy bien. ¿Qué es lo que tiene mi padre? ¿Qué va a pasar con él? ¿No? ¿Tiene curación? ¿No? Y me volvió a responder los mismos términos. Y yo, que tengo un carácter un poquito enrevesado, le dije, mire, esperemos que usted nunca llegue a mi despacho. Yo en aquel momento también era abogada en ejercicio. Me presente usted su asunto y le diga, bueno, pues creo que aquí podemos considerar la posibilidad de un litisconsorcio pasivo eventual o cuasi necesario. Bien. Entonces la doctora se me quedó así, ¿está de coña? No, no estoy de broma. Es decir, aquí o nos entendemos todos o no nos entendemos ninguno. Y al final, la información que usted está dirigiendo es para mí, para mi hermano, para mi madre. Entonces, por favor, hágalo de tal manera que nos podamos entender. Bien. Esta es una anécdota, pero que realmente nos sitúa un poco en ese contexto de vamos a entendernos. Bien. ¿Qué ocurre con el lenguaje jurídico? Bueno, yo creo que el lenguaje jurídico, tanto en ámbito estrictamente administración de justicia como de la administración en sí, todos sabemos que es un lenguaje técnico, tiene unas características muy especiales, es un lenguaje arcaico, muchos términos proceden del latín. ¿Qué decir de nuestro uso de los tiempos verbales con los gerundios, considerando, resultando, etcétera, etcétera? Es un lenguaje complejo, un lenguaje que está muy alejado del lenguaje actual de la ciudadanía. Y esa lejanía de ese lenguaje, realmente esa especie de argot propio que tenemos, supone sin duda una traba para el entendimiento de aquellos a quienes va dirigido ese lenguaje. Además de eso, he ido recopilando al cabo del tiempo una serie de voces que tienen un significado propio, distinto del lenguaje común. Dictar un auto. Para la gente un auto es un automóvil, ¿verdad? Fallar una sentencia, hoy se han equivocado. No, el fallo de una sentencia es la resolución propiamente dicha. La sentencia no se equivoca, es el fallo. Bien, casar una sentencia. Yo cuando digo que las sentencias de amparo, las sentencias de casación se casan, ¿vale? Es una casación, la gente se troncha. ¿Cómo que se casan? Sean iguales. No, se está casando una sentencia, se está revisando en casación una sentencia. Confundir al letrado de la administración, lo que toda la vida se llama un secretario judicial, con tu propio letrado. Eso me ocurrió a mí, con una amiga que tiene una discapacidad, que yo, pues le he ayudado en distintos asuntos, y un día me dice, ya fui a hablar con el letrado. Y yo, ¿pero qué letrado? Dice, el que estaba en el juzgado. Y yo, hija mía, ese es el letrado de administración de justicia, ese es el secretario judicial, ¿pero qué has hecho? ¿Qué le has dicho? No, porque no entendía la diferencia entre el letrado de administración de justicia y su propio letrado, su propio abogado. Bueno, estas últimas me las puso de manifiesto una amiga. Se moría de la risa cuando un día, no sé cómo dije, lo de condonar una deuda. ¿Condonar? ¿La condonas? Sí, ¿qué tienes tú divertido? Bueno, hija, pues ¿qué va a tener divertido? Yo no le veía la gracia, porque era un término absolutamente normal. Y ya, cuando le dije no sé qué, de que había que evacuar un trámite, lo mismo, ¿eh? Y celebrar una vista, como otro ejemplo, ¿no? Vea, fiesta, no, una vista se celebra, es decir, se realiza una vista ante el juzgado. Y son todo términos que realmente son nuestro día a día en el lenguaje jurídico, pero que están alejados del lenguaje actual, ¿no? Yo no sé si hay algún jurista en la sala, además de Jesús. ¿Algún jurista en la sala? Nadie. Bueno, pues yo creo que hay dos profesiones que quizás es un poquito una equivocación elegir, que es ser médico, ser doctor y ser jurista, porque siempre viene alguien a consultarte algo. Al doctor, al médico, todo el mundo, ay, me duele aquí y tal, a lo mejor es, yo qué sé, es traumatólogo y va uno con un dolor de riñón y dice, mira, es que esto no es mi especialidad, ¿no? Pues a los juristas nos pasa igual. Siempre viene un amigo, un vecino, un familiar con cualquier tipo de notificación, con un documento jurídico. A mí me han traído hasta un testamento a decir, oye, ¿el notario ha puesto lo que yo quería que dijera? Y bueno, dime qué es lo que querías que dijera y yo te lo compruebo. Entonces, nos vienen a consultar cosas porque no entienden lo que dicen. No entienden un auto de sobreseimiento, no entienden una citación, no están seguros de que el testamento realmente refleje su voluntad. ¿Bien? ¿Y por qué ocurre eso? Pues por la terminología que nosotros empleamos. ¿Bien? Y cuando ya esto lo trasladamos a un proceso judicial, esto puede tener unas consecuencias gravísimas. No entender lo que ocurre en un proceso puede afectar a derechos absolutamente fundamentales. El derecho a la información, ese empezando por ahí. Si yo no entiendo lo que está ocurriendo, a mí no me informan o me informan de tal manera que yo no me entero, que yo no lo entiendo, difícilmente puedo defenderme. En definitiva, también eso está afectando a mi derecho a la tutela judicial efectiva. Y, por supuesto, el derecho a la igualdad. Hay una desigualdad entre las personas que tienen esa capacidad de entender lo que está ocurriendo en el proceso respecto a las personas que no. Son todos derechos procesales constitucionalizados. Bien, hay derechos fundamentales constitucionales, procesales, que se pueden ver afectados cuando no se entiende lo que está ocurriendo en un proceso. Bien,
Porque lo importante es entender que los afectados, los ciudadanos, no solamente tienen derechos, sino tienen derecho a entender esos derechos en cualquier proceso, en cualquier orden jurisdiccional. Hay que entender el significado de los derechos, el alcance, las consecuencias, cuál es el alcance de estos derechos, qué significa que yo haga caso omiso a esto o a lo otro, etc. Los administrados, los ciudadanos, tienen derecho a comprender lo que ocurre en el proceso, porque sólo así podrán ejercer su mejor defensa, su verdadera defensa. Bien, ¿cuál es el problema del lenguaje jurídico? Bueno, pues lo que ya había puesto de manifiesto, pues que realmente aleja su comprensión de los verdaderos destinatarios, porque los destinatarios de ese lenguaje jurídico, lo volveré a decir más adelante, no son los abogados entre sí. Esto no es una charla entre abogados. Los destinatarios reales de ese lenguaje jurídico son los ciudadanos. Y esos problemas se agravan ad infinitum cuando esas personas tienen una discapacidad psíquica, intelectual, del desarrollo, esté o no esté reconocida. Se dice, se reconoce que más del 30% de la población española tiene dificultades lectoras y de comprensión y aproximadamente hay unas 300.000 personas con una discapacidad intelectual reconocida en este país. Bien, que no son pocas. Y todas esas personas pueden en algún momento verse en una situación, en un proceso, en una relación con la Administración de Justicia y pueden no entender lo que está pasando. Bien, por lo tanto, nuestro objetivo es claro. Hay que acercar ese lenguaje jurídico al justiciable, al ciudadano y especialmente, muy especialmente, cuando esas personas tienen una dificultad para su entendimiento. Cuando yo preparaba esta ponencia dije, voy a coger un par de sentencias al azar a ver cómo redactamos. De verdad que están cogidas al azar. Simplemente he extraído unos parrafitos de 2 sentencias. Traigo 2 ejemplos. Vamos a leerlos, porque es que de verdad me ratifican lo que yo digo. Atención a lo que decía la sentencia. El receptor final de los beneficios parapetado tras las sociedades holandesas referidas no es otro que el señor Tantos. La tributación como sociedad patrimonial por parte de la entidad NBV, eludiendo declarar por el régimen ordinario aplicable a las mercantiles, sujeta a una prisión fiscal sensiblemente inferior a las segundas, fue diseñada por el acusado YZ, supuso una defraudación a la Hacienda Pública Española. Procede imponer a Guzmán CN como autor responsable de 2 delitos contra la Hacienda Pública, con aplicación del atenuante muy calificada de dilaciones indebidas por defraudación del IVA de los ejercicios tal, a la pena de 6 meses de prisión por cada uno de ellos, con la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo. Me falta el aire, de verdad. Esto es así, sin pausas, sin puntos, sin comas. Durante el tiempo de la condena y multa de 100.000 euros por el ejercicio del 2004 y 120.000 respecto al ejercicio 2006, en ambos casos con responsabilidad personal subsidiaria de 2 meses. Llévese testimonio de esta resolución y especial de los escritos en que se ha retirado la acusación de los señores tal a las piezas separadas de enjuiciamiento incoadas con motivos de su estado de salud. Mi palabra de honor, al azar. Y dices tú, bueno, yo que si soy jurista, espérate que me lo tengo que volver a leer para entenderlo del todo. Otro ejemplo, ya no más. Creo que con 2 ejemplos llega de sobra. Un auto de sobreseimiento. Un auto de sobreseimiento pone fin, provisionalmente en este caso, a un proceso, ¿vale? O sea, imagínense la importancia que tiene. Al azar. Incoado el presente procedimiento por razón de la denuncia remitida por Fiscalía Provincial de Madrid el tantos de febrero de 2000 tantos, por presuntos delitos de maltrato y abuso sexual imputados a ES, una vez practicadas las diligencias acordadas y consideradas procedentes, con el resultado que obra en autos, procede el dictado de la siguiente resolución por medio de auto, pues si bien la forma prioritaria de satisfacción del derecho a la tutela judicial es la sentencia de fondo, que se pronuncie y decida sobre las pretensiones de las partes del proceso, nada obsta a que el proceso pueda concluir mediante otro tipo de resolución judicial configurada legalmente al efecto. En atención a lo expuesto y habida cuenta los visos claros de la motivación espuria de la denuncia con la finalidad de constituir causa apta para la retención de las menores, procede el sobreseimiento provisional y archivo de la causa sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos, menos mal, con especial relevancia de la revocación del poder concedido por el investigado a la denunciante. Casi que voy a tomar un traguito de agua, ¿vale? Se nota que no se esforzó. Esto es nuestro lenguaje. Y este segundo ejemplo, por ejemplo, para mí es muy fácil de entender, pero realmente lo pienso y digo, caramba, menuda manera de decir las cosas. Y al final dices, a ver, ¿qué es el lenguaje?
El lenguaje para mí, o al menos mi forma de ver, es que es un lenguaje de comunicación. No puede ser un obstáculo, no puede ser una frontera de purismo, no puede serlo. Y por eso consideramos en este momento, esto es relativamente novedoso, que tenemos por delante un desafío. Los juristas tenemos que enfrentarnos a una reforma jurídica lingüística, simplificando sobre todo, especialmente, los actos procesales, porque van dirigidos al ciudadano, las resoluciones judiciales, por exactamente lo mismo, y en general del lenguaje técnico jurídico. Esa es nuestra reforma que tenemos ahí pendiente. Pero claro, empezamos por un problemilla. ¿Y cuál es el problemilla? Nosotros mismos. No hay ningún jurista en la sala, insisto, salvo Jesús. Pero incluso a los juristas nos cuesta. Tenemos esa toga, ¿no? Esa vestimenta que nos permite utilizar un lenguaje tan alejado de la ciudadanía. Tenemos que aprender a despojarnos de nuestro lenguaje cuando nos dirijamos a la sociedad. Porque es como que nos ponemos como por encima. Fíjese lo que sé, ¿eh? Y mire cómo hablo. Pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a dejar la toga para la sala, ¿eh? Y cuando nos dirijamos a la ciudadanía, a nuestros clientes, a nuestros patrocinados, pues vamos a intentar, por lo menos en ese momento, acercar el lenguaje jurídico. Bien, resumiendo, 3 ideas básicas. Hemos visto que el lenguaje jurídico, esto lo sabíamos ya, tiene un marco propio que se ha ido generando a lo largo del tiempo. No queremos renunciar al rigor técnico, eso también tenemos que decirlo, el rigor técnico tiene que existir, pero sí que tenemos que asegurar o facilitar una mayor accesibilidad a su comprensión, a la comprensión de ese lenguaje tan técnico, jurídico, por la ciudadanía. Bien, y la idea que subyace es que el lenguaje no puede ser, nuestro lenguaje jurídico no puede ser no puede ser algo que contribuya a la exclusión y, en definitiva, a la consolidación de las desigualdades sociales en función de los conocimientos, de la cultura que tenga cada una de las personas. Bien, ¿cómo hacemos o cómo debemos hacer? Bueno, básicamente son 3 cosas. 1, adaptar los términos legales a los usos actuales del lenguaje. Los términos legales a los usos actuales. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que procurar hacer textos más claros, más comprensibles, esté hablando de documentos, esté hablando de resoluciones judiciales, cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de formulario de la Administración Justicia. En definitiva, lo que estamos buscando es un lenguaje que sea respetuoso con la ciudadanía y con todos los actores de los procesos judiciales, sean del tipo que sean, penales, civiles, etc. Bien, el legislador evidentemente se ha hecho cargo de esto. Y lo que ha hecho ha sido aprobar un montón de iniciativas. La Carta de los Derechos del Ciudadano del año 2002, que recoge un catálogo bastante amplio, por cierto, de derechos de los usuarios de la justicia, y ahí habla ya de la modernización del lenguaje. Se hizo posteriormente un informe que se considera un hito en esta materia en el año 2011, un informe de modernización del lenguaje jurídico. La Ley 8/2021, que también incluía muchísimas reformas en materia de discapacidad, acercando el lenguaje, etcétera, etcétera. Se crea también en el año 2022 una comisión que procura la claridad y la modernización del lenguaje jurídico. Luego estamos en el famoso Plan 2030, etcétera, etcétera. Es decir, es cierto que el legislador y los agentes gubernativos sí se han hecho cargo, de este problema y están, bueno, pues empezando a mover iniciativas. Bien, y esas iniciativas básicamente se mueven en dos ámbitos, que son lo que hemos llamado el lenguaje claro y la lectura fácil. En algunos ámbitos se entremezclan los conceptos, yo prefiero diferenciarlos. Realmente yo considero que son 2 conceptos distintos, los destinatarios son realmente distintos, pero realmente el objetivo es uno, es único, es el mismo, es la comprensión del lenguaje jurídico y administrativo. Bien, lenguaje claro y la lectura fácil. Vamos a empezar por el lenguaje claro. Solamente unas pinceladas. ¿Qué es el lenguaje claro? Bueno, pues es un tipo de comunicación que lo que pretende es, cuando se redacta, la forma de estructurar, cómo se diseña los documentos, sean lo suficientemente claros o tan claros para que la persona que se enfrente a esos documentos, el lector, pueda, primero, encontrar con cierta facilidad lo que necesita, lo que busca. Encontrar. Segundo, entenderlo. Vale, ya lo he encontrado. Ahora tengo que entender lo que estoy leyendo. Tercero, si he conseguido encontrarlo, he conseguido entenderlo, tengo que poder utilizar esa información, ¿vale? Y aquí los beneficiarios son la ciudadanía en su conjunto. Es decir, hacer todos los textos de una forma más clara, más sencilla, mejor sistematizada, mejor estructurada,
para que estas personas, o sea, los ciudadanos que se enfrentan a determinadas situaciones con la administración pública, puedan utilizar esa información. Bien, la idea que subyace es la que comentaba antes. Las resoluciones judiciales, los autos judiciales, se dirigen a ciudadanos con distintos niveles culturales. Bien, no todo el mundo puede entender lo mismo. No estamos comunicándonos entre abogados, sino la administración con los ciudadanos. Bien, la administración tiene que pensar a quién van dirigidas sus resoluciones, sus actos, sus decisiones. Se están resolviendo problemas, conflictos humanos entre personas concretas, insisto, no entre profesionales del derecho. Y ese es el cambio de chip. ¿Bien? Es decir, ¿a quién estamos dirigiendo esta sentencia? ¿A quién estamos comunicando este autosobrecimiento? ¿Al abogado o al cliente? Realmente es al cliente. ¿Bien? Los abogados parece que somos traductores. Y esa importancia del lenguaje claro, quiero resumirlo en 4 ideas. Si nosotros no utilizamos un lenguaje que se comprenda, el lenguaje claro, el mensaje no siempre va a llegar a su destinatario. El destinatario no siempre lo va a comprender. No siempre. Bien, por lo tanto, el impacto de ese mensaje siempre va a ser mayor si se utiliza un lenguaje que el destinatario sí pueda comprender, un lenguaje accesible. Y cuando estamos en la administración de justicia, no entender lo que dice un acto procesal, una resolución judicial, puede tener efectos devastadores para la defensa de esa persona. Una rebeldía, sanciones, etc. No estamos hablando de, bueno, pues no has hecho esto y no pasa nada. No, sí que pasa. Pueden pasar, de verdad, cosas muy gravosas para el ciudadano. Por lo tanto, tenemos que entender que el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano con la administración de justicia depende en gran medida de la exposición clara de las normas, de los actos, de las resoluciones, etc. Bien, si damos un pasito más en nuestra exposición, tendría que hablar del lenguaje accesible y los grupos vulnerables. Como antes les adelantaba, yo empecé a trabajar de forma voluntaria con Plena Inclusión Madrid, porque bueno, tenía interés en ayudar en lo que yo pudiera a los grupos vulnerables y hacerles entender lo que estaba ocurriendo en sus procesos. Bien, pues según un estudio de Plena Inclusión, que me permito traer a colación, al 41% de las personas con discapacidad intelectual que llegaron a prisión se les había detectado la discapacidad en la propia prisión. Los propios compañeros, los propios reclusos en prisión eran los que detectaban la discapacidad de las personas que ya estaban en prisión. Bien, es decir, no a lo largo, no durante el procedimiento, sino que se percibía por los propios reclusos. Bien, durante la vista, durante el juicio, para entendernos, ni a la mitad. Es decir, el problema está en la percepción de esa falta de entendimiento por falta del justiciable. Bien, esto es también una gráfica que me he permitido utilizar de Plena Inclusión. Procedimientos en los que se ha tenido en cuenta la discapacidad. Bueno, pues en el 58% no. En el 58% de los procesos con personas con discapacidad no se había tenido en cuenta esa discapacidad. Solamente sí en el 31%, aunque a lo mejor ya era en prisión, y se desconoce en el 11%. Pero fíjense, en más de la mitad de los casos, nada. Y sobre todo por los propios reclusos, ¿vale? Entonces tenemos para estos colectivos un nuevo recurso, que es la llamada lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? La diferencia con el lenguaje claro es que la lectura fácil es los ciudadanos a quienes va dirigido es a personas con discapacidad intelectual, cognitiva del desarrollo. ¿Bien? Y la lectura fácil es un proceso, es una forma de crear documentos, de adaptar documentos de una manera específica para estas personas con discapacidad intelectual. Bien, para poder pasar documentos a lectura fácil es necesario que se sigan una serie de normas, de hecho hay una norma UNE de lectura fácil, unas normas preestablecidas para comprobar que realmente las personas con una discapacidad intelectual, una discapacidad cognitiva, puedan llegar a entender ese tipo de documentos judiciales. Bien, son personas las que trabajan en estas normas UNE, en estas normas establecidas, que lo que intentan, insisto, es llegar a estas personas con esos déficits, digámoslo así, de atención, de entendimiento cognitivo. Bien, es algo específico para este público. Es un instrumento, por lo tanto, se habilita este instrumento como una solución inclusiva
que se dirige a todo este colectivo, que como les decía antes, estamos hablando de 300.000 personas con discapacidad intelectual reconocida. Ni se sabe las que hay con discapacidad intelectual sin reconocer. Uno de los problemas con los que nos encontramos, de hecho, en el día a día en la Administración de Justicia, es que las personas con discapacidad, que sí son conscientes de su discapacidad, procuran, entre comillas, disimularla. ¿Por qué? Porque la vida les ha enseñado a que es mejor disimularlas para que no les tomen el pelo, porque no les tilden de tontos, de no te enteras de nada, tú eres idiota. Entonces, lo que intentan es disimularlo lo máximo posible. Bueno, nosotros somos los primeros que tenemos que emprender a detectar estos problemas. Bien, pues dirigidas a estas personas, insisto, con discapacidad intelectual, la idea que subyace de la lectura fácil es, junto con la sentencia oficial, ¿vale?, que es la que va a desplegar todos los efectos a nivel procesal, tema de recursos, etcétera, etcétera, hacer otra sentencia en lenguaje adaptado dirigido específicamente a esa persona con discapacidad intelectual que es parte de ese proceso. Es decir, tendríamos una sentencia oficial, que es, digamos, con la que trabajaría el profesional, el letrado de Administración de Justicia, y después tendríamos esa otra sentencia adaptada a la persona con discapacidad intelectual. Bien, sé que hablo súper rápido. Si me quieren parar algún momento, me paran. Bien, ¿cómo se hacen los documentos en lectura fácil? Bueno, esto lo pongo de una manera muy, muy resumida, pero básicamente hay como 3 momentos. En primer lugar, es el adaptador, la persona que adapta. La persona que adapta es una persona que, siguiendo las pautas de lectura fácil, esa norma UNE, adapta un documento cualquiera a lectura fácil. Yo, si quieren, les puedo enseñar, por ejemplo, yo hice un documento de lectura fácil de lo que es la cancelación de antecedentes penales. Yo, como he trabajado mucho con reclusos con discapacidad intelectual, cuando estaba en plena inclusión, una cosa que les preocupaba muchísimo a los reclusos es ¿cuándo puedo cancelar mis antecedentes penales? Que estás pensando en delinquir otra vez, Bien, entonces, pero sí que les preocupaba mucho. Entonces decidí que yo tenía que adaptar lo que son la cancelación de antecedentes penales a lectura fácil. Así que preparé un texto siguiendo lo mejor que supe las normas UNE de lectura fácil. Bien, eso se lo pasé a una psicóloga de mi universidad, la Universidad Autónoma, la Facultad de Psicología, y esta persona es la que se llama la persona que dinamiza, que es la responsable de hacer reuniones con las personas validadoras para leer y revisar el documento. ¿Qué son las personas validadoras? Las personas validadoras, que son, insisto, las que se encargan de revisar el documento, son también personas con discapacidad intelectual, que son aquellas que dicen yo entiendo esto o yo no entiendo esto, o esto está bien adaptado o esto no está bien adaptado, esto es fácil de entender, esto no es fácil de entender. Si las personas validadoras dicen esto no se entiende, se vuelve a pasar a la persona adaptadora para decir mira, no entienden aquí, esto tiene esta complejidad, y se vuelve a introducir mejoras de adaptación. Se vuelve a hacer reuniones con las personas validadoras hasta que estas personas, que insisto, tienen ese problema de discapacidad cognitiva, dan el ok. Bien, una vez que dan el ok, se entiende que ese documento ya está en lectura fácil. Es decir, algo absolutamente empírico. Pues, ¿lo entendéis vosotros? Sí, adelante. Bien, ¿cuándo se empezó con esto de lectura fácil? Pues nosotros, desde luego, no fuimos los pioneros. Los pioneros fueron los mexicanos. La primera sentencia a nivel internacional de lectura fácil fue esta, de 16 de octubre de 2013, de México. En este caso se trataba de un joven mexicano, Ricardo, creo que se llamaba, que tenía síndrome de Asperger. Bien, él había sido parte de un proceso en que se le había declarado incapaz, pero sin que se le escuchara a él. ¿Por qué no se le escuchaba? Pues porque como era incapaz, ¿vale? Era lo que teníamos siempre antes, no, ¿para qué la vamos a escuchar? No tiene nada que decir. Bien. Y cuando recibió la sentencia la quería recurrir, pero difícilmente la entendía. Bien. Y entonces los magistrados entendieron que era necesario, junto con la sentencia oficial, redactar una de manera paralela en lenguaje accesible, bien, redactando una sentencia en lenguaje jurídico que Ricardo pudiese entender. Y la sentencia comienza así: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú tienes razón. Y después va explicando en 10 puntos, en ese mismo formato, el porqué de la sentencia. Bien, pero con ese lenguaje simplificado, facilitando la comunicación, facilitando el acceso a la información. Bien, y les voy a leer esos 10 puntos porque realmente son curiosos. Bien, que conste que el chico ganó el asunto. Bien, los puntos serán los siguientes. Bueno, lo primero, eso. Analizar tu caso
La Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. En poco tiempo, un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. Le insisto, el caso había sido declarándole incapaz, pero no se le había escuchado a él, ¿vale? Y aquí le dicen, el juez te va a llamar para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará, es mexicano, ¿vale?, varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Bueno, esto es otra de las cuestiones, es decir, esa toga, bueno, pues igual tenemos que bajarnos un poco de nuestras togas, de nuestras puñetas, de todo esto. Bien, si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias, y cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda ahora las puedes hacer tú sola, pues puedes ir con el juez y decírselo. Esto es una sentencia de lectura fácil. Insisto, la que tiene todos los efectos procesales, efectos de recursos, etcétera, es la oficial, pero se adapta porque al final, ¿quién es el destinatario de esa sentencia? ¿El letrado? ¿Los padres de Ricardo? ¿O el propio Ricardo? Bien, pues se entiende que es Ricardo. Insisto, en el 2013 dice, hay que explicarle a Ricardo lo que ha ocurrido. Y en España, ¿cuándo empezamos a trabajar? Bueno, empezamos a trabajar en el 2002 con la Asociación de Lectura Fácil, pero no fue hasta el año 2016, en el orden civil en Asturias, bien, que se dictó la primera sentencia en lectura fácil. Aquí se añadió a la resolución judicial también una versión comprensible para la persona a la que iba dirigida. Bien, en el año 2007, es decir, un año después, Asturias fue la primera comunidad que firmó un protocolo con plena inclusión precisamente para seguir haciendo versiones de las sentencias en lectura fácil. Y la primera sentencia en el orden penal fue en el año 2018, dictada por el magistrado David Cubero. David Cubero era muy consciente de esta problemática porque él mismo tiene un hijo con una discapacidad intelectual y siendo consciente de las dificultades que tenía para entender pues, cualquier documento, etcétera, etcétera, entendió que él debía empezar a dictar sentencias en lectura fácil cuando unas personas implicadas en un proceso penal tenían una discapacidad intelectual o del desarrollo. Bien, a partir de ahí, bueno, pues se han ido dictando sentencias en otros órdenes jurisdiccionales y ya hay firmado, bueno, pues un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y Plena Inclusión España para dictar este tipo de sentencias. Y ya terminando, casi terminando, les voy a decir cuál es nuestro nuevo campo de expansión de lectura fácil, pues son los niños. Hasta ahora siempre habíamos trabajado, cuando hablábamos de sentencias de lectura fácil, con adultos. Estuviéramos hablando de sentencias de incapacitación, estuviésemos hablando de acusados pues, que tenían una discapacidad intelectual del desarrollo, etcétera, pero ahora estamos empezando a trabajar con los menores. Esto es una sentencia de hace, no he puesto ahí la fecha, pero es de hace apenas 2 años, 1 o 2 años, y esta sentencia va dirigida a un niño de 10 años. Bien, tenía que decidir sobre un recurso de la Consejería de Juventud de Canarias, que era donde vivía el niño, porque no se quería reconocer la discapacidad que tenía este niño del 45% que había sido probada y que además tenía un diagnóstico de TEA. Bien. Y la sentencia dirigida al niño, bien, un niño de 10 años, decía así, insisto, además de la oficial, es decir, nunca renunciamos a la oficial. Decía, nos dirigimos a ti, Aureliano es el nombre ficticio, ¿vale? Formamos el equipo judicial elegido para decidir sobre lo que nos pides. Nos has contado que te cuesta un poco más que al resto de los niños y niñas atender en clase, estudiar, obedecer a tu papá, a tu mamá, hacer caso a tu hermano, no enfadarte de repente sin saber por qué, y que también te es difícil seguir en general el ritmo de las actividades en casa, la calle o el cole. Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón. Aureliano, te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas. Bien, pues la magistrada entendía que el niño también tenía ese derecho a entender
lo que estaban decidiendo y por eso adaptó la sentencia. Bien, y hay una frase que me gusta mucho en esa sentencia, en la sentencia oficial, que dice: la justicia debe adaptarse a la ciudadanía y no al revés. Y ya para terminar, simplemente les voy a decir un proyecto en el que estamos trabajando en la Universidad Autónoma, que son los llamados programas Luces y Seria, ¿vale? O Luces y Eras, Lucía y Seria. Desde el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, con la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho, representada por mí, hemos conseguido crear una serie de herramientas informáticas que son capaces de pasar en menos de un segundo una página entera de una resolución judicial, es decir, sentencias enteras en apenas unos segundos, a lectura fácil o a lenguaje claro, y además con un programa de feedback, es decir, para mejoría constante de esos programas. Estamos trabajando en esto. Lamentablemente no estamos consiguiendo que esté nadie interesado en nuestro proyecto. A día de hoy, todas las versiones que se hacen en lectura fácil o en lenguaje claro se están haciendo, digámoslo, a mano, es decir, por esos validadores, personas físicas, cuando hay realmente a día de hoy estas herramientas informáticas que podrían dar por lo menos esa primera versión en lectura fácil, que después se podría validar por personas físicas, pero lamentablemente todavía no estamos teniendo éxito. Seguimos peleando por ello porque consideramos que se podían pasar a lectura fácil o al lenguaje claro todas las resoluciones de la Administración en general y de la Administración de Justicia en particular, y yo creo que de verdad ayudaría mucho a la ciudadanía en la comprensión de sus relaciones con la Administración. Y con esto, señores, ya no les aburro más. Gracias por su atención, con un guiño al lenguaje claro y a la lectura fácil. Gracias.